Tengan muy buenos días, estimados estudiantes de psicopedagogía de la enseñanza de la matemática. Sean bienvenidos a esta tutoría 1, correspondiente al sábado 18 de septiembre. El horario es de 8 a 10, ¿verdad? Dependiendo de cuántas dudas ustedes tengan y cuánto se discutan los contenidos, pues de esa forma van a cubrirse lo que son las 2 horas, ¿verdad? Les presento la agenda para este día. La presentación y bienvenida es el primer punto. Posteriormente, algunas recomendaciones generales. Vamos a revisar un poco las orientaciones, ¿verdad? Ya que la tutoría de repaso no les avisé el horario, ¿verdad? Porque no nos habíamos puesto de acuerdo, así es que este día también nos vamos a poner de acuerdo con respecto a la tutoría de repaso. El sondeo de lectura. Vamos a hacer la discusión de contenidos, hablar un poco de lo que está en los contenidos, ¿verdad? Tanto del contenido escrito de la unidad 1 y de la neurociencia, el documento que tenemos ahí. Algunos avisos y recordatorios, aclaración de dudas. Finalizamos ahí con la aclaración de dudas. Bien, ya ustedes me conocen al menos por medio plataforma, ¿verdad? Mi nombre es Wendy Marisol Contreras Rosales. Soy encargada del grupo virtual 1. Mi correo electrónico es wendy.contreras@ues.edu.sb y mi teléfono móvil para WhatsApp es 7845-7641, por si gustan anotarlo, ¿verdad? Para cualquier emergencia que surja. Igual tenemos un grupo de WhatsApp. Quien no esté agregado al grupo me manda un mensaje a ese número para poderle mandar el enlace del grupo, ¿verdad? Y que se agregue. Bien, vamos a ver algunas recomendaciones generales. La primera es que se conecten solo habilitando audio para evitar que se sature, ¿verdad? Lo que es la plataforma de Meet, ¿verdad? Y también para evitar distracciones. También tratar de ser puntuales a la hora de conectarse a la tutoría, ¿verdad? A las 8 en punto o unos 5 minutos antes si es posible. Mantener el micrófono desactivado y si surge alguna duda puede activarlo y preguntar en el transcurso de la tutoría, ¿verdad? Lo que les decía, que pueden preguntar en cualquier momento, no necesariamente tienen que esperar al espacio de dudas o consultas, ¿verdad? Si ustedes surge una duda, pues levanta la mano y hace la pregunta. Se requiere la participación activa en la tutoría. Son muy importantes las participaciones que ustedes hacen, porque eso enriquece, ¿verdad? Lo que es la tutoría. Y todas estas tutorías se van a realizar por Meet en el mismo enlace que está en la plataforma, en la pestaña tutorías. El mismo se va a utilizar tanto para las tutorías de los sábados como las tutorías de repaso. Las tutorías van a quedar grabadas para que puedan verlas posteriormente si no pudo conectarse, ¿verdad? Va a poder verlas en plataforma en la pestaña tutorías. Las tutorías de repaso se van a asignar, ¿verdad? Se van a realizar, perdón, y ha sido asignado el día martes previo a la tutoría de los sábados. Por eso este martes la hice así, solamente les expliqué lo que son las orientaciones, pueden ver la grabación, ¿verdad? Y está en plataforma ya. Les explicaba
las generalidades de la asignatura, un poco de las orientaciones y veía lo que son las actividades, ¿verdad? Próximas en el cronograma, simplemente eso. Ya a partir de la segunda tutoría, pues tutoría de repaso, ¿verdad? Ya van a poder pues ustedes conectarse y hacer sus preguntas ahí. Recuérdense que las tutorías de repaso se hacen con el objetivo de aclarar dudas con respecto a la lectura que están teniendo para esa semana o en esa ruta de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda, pues conéctese ese día. Vamos a estar conectados. Ahí solamente habría que ponernos de acuerdo con el horario, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen, más adelante vamos a tener ese espacio. Las orientaciones académicas, vamos a revisarlas así de manera eh, rápida, ¿verdad? Vamos a ver acá. Tenemos las orientaciones académicas de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. El coordinador de la cátedra es el licenciado José Mauricio Calles Ramírez y el coordinador de la carrera, el licenciado Zenón. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esa asignatura? Analizar las nociones y principios de diversas teorías que explican el proceso de aprendizaje de los educandos, sus procesos cognitivos, analizando la relación con el entorno social como un motivador, tomando conciencia de las características de cada estudiante. Recuerden que cada estudiante tiene diferentes características, diferentes formas de aprender, diferencias individuales, ¿verdad? Que los hacen diferentes y especiales, cada uno. Entonces, en esta asignatura vamos a estudiar, ¿verdad? Todas esas eh, teorías de aprendizaje que poseen los estudiantes para ver de qué manera se les puede ayudar, ¿verdad? No todos aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo, por lo que ustedes pues se están preparando para atender a esos estudiantes y requieren pues de estos conocimientos para tener presente, ¿verdad? De qué manera se le puede enseñar a los niños de acuerdo a sus diferencias individuales. Los contenidos de este curso son 6 unidades. En estas 6 unidades vamos a ver una unidad por cada tutoría. La primera de ellas es la introducción a la teoría del aprendizaje, ¿verdad? Es la que vamos a ver en este día. Vamos a hablar del conductismo, el constructivismo de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel y Novak, los procesamientos de información y el enfoque de la neurociencia. Después está la unidad 2, que son los procesos cognitivos, enseñanza y aprendizaje. La diversidad en el aula es la unidad 3. Aprendizaje guiado es la unidad 4. Motivación hacia el aprendizaje, proceso motivacional, ¿verdad? Cómo motivar a los estudiantes para que aprendan. Y las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática. Bueno, la modalidad de estudio ya saben que es a distancia, ¿verdad? Con el apoyo de la plataforma Moodle. Eh, el rol de ustedes como estudiantes, pues estar pendiente de sus actividades, ¿verdad? Familiarizarse con las exigencias de la carrera y estar pendiente de sus actividades, ¿verdad? Cumplir los objetivos que se pretenden. Nosotros como tutores, pues nos encargamos de estar pendiente de aclarar dudas, consultas que tengan, de dar las tutorías, de revisar, calificar las actividades, no de elaborarlas, ¿verdad? El encargado de elaborarlas es el coordinador de la asignatura y el encargado de diseñar los exámenes
las pruebas ordinarias también, ¿verdad? Es el coordinador. Y nosotros como tutores solamente recalificamos, ¿verdad? Revisamos cada una de las actividades. Un punto muy importante que quiero mencionar es la parte de la jerarquía de las o los niveles, ¿verdad? De las dudas o consultas que ustedes pueden tener. No me aparece por acá, pero quiero mencionárselas. En el primer nivel, pues está nosotros como tutores, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan o consulta pueden hacerla eh, a nosotros, ¿verdad? Si nosotros como tutores no podemos darle respuesta, entonces se la trasladamos al coordinador de cátedra, ¿verdad? Ustedes también pueden trasladársela. Si nosotros no le hemos, bueno, si yo no le he respondido en un término de 24 horas, entonces puede trasladar la consulta al coordinador de la cátedra, ¿verdad? Y, y si él tampoco le puede dar respuesta, entonces sería el coordinador de carrera, que en este caso el licenciado Zenón. Y si él tampoco puede darle respuesta, está el referente, ¿verdad? Pero me gustaría que se respetara, ¿verdad? Esos niveles para evitar que se aglomere lo que es o que se les haga más trabajo, ¿verdad? Saben que los referentes tienen a todas las carreras, digámoslo así, ¿verdad? Tienen que coordinar todas las carreras, entonces se les hace más difícil darle respuesta, ¿verdad? Entonces, por eso es que tratamos de que sea de esa forma, porque nosotros como tutores estamos más cerca de ustedes y podemos atenderles, ¿verdad? De mejor manera. Entonces, sigamos con esa línea al momento de las preguntas, ¿verdad? O consultas. Seguimos revisando. Más abajo aparece las actividades. Bueno, actividades a evaluar. Hay foros de consultas que esos no se califican, ¿verdad? Pero les invito a que puedan hacer sus consultas ahí también, ¿verdad? Son pocos los que utilizan este foro de consulta y es muy importante, ¿verdad? Porque está dentro de la plataforma y así cualquier duda que ustedes tengan, tal vez otro compañero también tiene la misma duda, ¿verdad? Entonces se les responde ahí y ya no necesitan preguntar de nuevo, ya leen en el foro de consultas y aclaran su duda también, ¿verdad? Entonces ese es como ayuda colaborativa, ¿verdad? Está el foro académico, ¿verdad? Algunos foros son calificados. Las tareas, eh, en el espacio tarea, ¿verdad? Las pruebas ordinarias escritas que son virtuales y actividades extracurriculares que son presenciales. Los trabajos los puede hacer en Word o en LaTeX. Al final se deben enviar en formato PDF. Ahí están lean por favor esto, ¿verdad? Es muy importante todas las orientaciones, porque ahí se les explica cómo deben entregar el trabajo, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente. Los trabajos, cuando van a enviar un archivo, debe de ir su nombre y el nombre del trabajo, ¿verdad? En este caso, Laura-Castillo-tarea 1, que es la tarea 1 de Laura Castillo. Entonces eso es más fácil para nosotros al momento de calificarles, ¿verdad? Y llevan un mejor orden. También ustedes no se confunden y mandan la tarea equivocada, ¿verdad? Que suele pasar. Algunos mandan la tarea de otra asignatura o la tarea que habían entregado antes por error a la hora de nombrar los archivos. Así es que se les sugiere que los nombren de esa manera. Los materiales didácticos son las orientaciones académicas y las rutas de aprendizaje. Estos son muy importantes que las revisen, ¿verdad? Porque en la ruta de aprendizaje les aparece el contenido que van a leer, qué es lo que van a hacer, cuál es la actividad, si es evaluada, no es evaluada, etcétera. Para este curso vamos a tener 2 exámenes parciales que tienen un porcentaje del 15%
y 5 actividades. 4 de ellas también tienen un porcentaje del 15% y hay una actividad que tiene un porcentaje del 10%. Y aquí se desglosan lo que es las actividades, ¿verdad? En la primera es un cuadro comparativo de las teorías de aprendizaje. Esta tarea la pueden hacer en pareja, aunque algunos la han hecho individual, ¿verdad? Recuerden que la fecha es de entrega de esta actividad es para el día de mañana. Entonces, espero que ya la tengan casi lista. La segunda actividad va a ser un video en YouTube. La tercera actividad, un ensayo. La cuarta es un foro académico. La quinta van a analizar un documental. Y el parcial 1, parcial 2. ¿Verdad? Ahí estamos. El parcial 1 va a ser de las primeras 3 unidades y el parcial 2 de la unidad 4, 5 y 6. Las actividades, tenemos la tutoría 1, espero que estas actividades ya no se vayan a mover, ¿verdad? La tutoría 1 hoy, este día, la actividad 1 la entregan mañana, la tutoría 2 sería para el 2 de octubre, la actividad 2 sería para el 3 de octubre, un día después de la tutoría, ¿verdad? Casi siempre las actividades han quedado después de la tutoría, ¿verdad? El primer examen parcial lo tenemos el 23 de noviembre. Y la última tutoría sería el 11 de diciembre. El examen parcial sería el 15 de enero. Nos hemos atrasado un poco por la cuestión de que no iniciamos cuando se tenía programado, ¿verdad? Hemos tenido inconvenientes con la firma de la contratación, ¿verdad? La cuestión de contratación y tanto de tutores como de coordinadores. Por eso nos hemos retrasado un poco ahí. Bien, eso sería en general lo que son las orientaciones. Les invito a que las revisen y cualquier duda que tengan con respecto a ella, pues me las hagan saber. Buenos días, Continuamos. tengo una- Sí, buenos días. La tarea que vamos a entregar mañana la podemos entregar hasta qué hora. Hasta las 11:59 de la noche. Ok, gracias. También se les da un espacio de máximo 6 horas después de la última. Digamos, la fecha de entrega es mañana a las 11:55, perdón. Pero se les da un espacio para poderla entregar 6 horas después por cualquier inconveniente que hayan tenido, ¿verdad? Y así se pasan de esas 6 horas y ya no les contaría. Ujú. Ya 5 de ustedes pues ya la entregaron, ¿verdad? O sea, solo les faltan 6, 7 personas. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos entonces a el sondeo de lectura. No sé qué tanto hayan leído el material, pero vamos a ver que alguien que me defina qué es aprendizaje, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted ha leído o a lo que usted entendió, ¿verdad? De eso, ¿qué es aprendizaje? Sí, Carlos. Sí, Lick, buenos días. Bueno, el aprendizaje en el material se definía, según Ausberg, como podríamos decirte que se da cuando el alumno asocia lo que ya sabe y conoce con nueva información y de esa manera se da una modificación y evolución de la información adquirida. Podríamos decirte que es, en otras palabras, la adquisición de conocimiento
por medio de la experiencia. Ujú. Excelente, Carlos. Gracias. ¿Alguien más? También es cuando adquirimos nuevos conocimientos o ya sea, digamos, la, cómo nosotros estamos aprendiendo. Ajá, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Sí, ¿verdad? El aprendizaje es cuando alguien nos... Permítame, vamos a ver. Dice Unice que según Kimble es el cambio de conducta que ocurre como resultado de la práctica, ¿verdad? Si nosotros, bueno, los niños cuando estamos pequeños aprenden a leer, aprenden a escribir a través de la práctica, ¿verdad? Y cómo adquieren ese aprendizaje por medio de eh, la experiencia, ¿verdad? Les enseñan a hacer los trazos de las vocales, a hacer los trazos de las letras y ahí se va, pues ellos practicando y de esa manera van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, muy acertados todos con respecto a la definición de aprendizaje, ¿verdad? También aprendizaje es, como decía Carlos, cuando ya tenemos un conocimiento, ¿verdad? Pero adquirimos un nuevo conocimiento y eso enriquece, ¿verdad? Lo que ya conocíamos. Bien, la otra pregunta que les dejé ahí es, ¿qué entiende por neurociencia? ¿No? Eso es el otro material sobre la neurociencia. Sí, adelante, Carlos. Sí, gracias por neurociencia. Lo que yo más o menos sé es que es un campo de estudio precisamente de la ciencia, ¿verdad? Que estudia el sistema nervioso, los aspectos que tiene, por ejemplo, estructura, funciones. Eh, digamos que en resumen es eso, ¿verdad? Es un campo de la ciencia que estudia cómo funciona esto. Muy bien. Gracias. Sí, ¿verdad? Es un área de la ciencia que estudia pues cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el aprendizaje porque obviamente es como nosotros aprendemos, ¿verdad? A partir de eh, experiencias y todo parte de nuestro cerebro. Entonces es importante saber cómo funciona el cerebro y eso nos ayuda pues a ayudarles a los niños a aprender de mejor manera. Bien, ahora vamos a discutir primero los contenidos del material escrito de la unidad 1. Primero, pues el concepto de aprendizaje. Dice ahí en el material de que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Solo podemos inferir que ha habido aprendizaje si un individuo en circunstancias similares manifiesta una conducta diferente a la que se producía antes de que tuviera lugar el proceso o dejara de producirla. Bien, ese es el concepto de aprendizaje. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo
en el que se haya logrado, digamos, un aprendizaje dado esta definición, que dice que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Y este cambio tiene que verse reflejado, ¿verdad? Porque dice que solo podemos inferir que ha habido aprendizaje si un individuo en circunstancias similares manifiesta una conducta diferente a la que producía antes de que se diera, ¿verdad? El aprendizaje. A ver, un ejemplo de donde en el que se haya producido un aprendizaje. Iniciamos con Carlos. Carlos Jonathan. Gracias. Sí, creo que un ejemplo bastante curioso de eso serían los niños. Yo en redes sociales a veces me encuentro de videos de niños con mascotas, digamos, con perros, y a veces los niños no saben muy bien cómo manejarlos, ¿verdad? A veces los pueden molestar o los pueden, eh, les pueden hacer algo que a los perros no les gusta. Y si en alguna ocasión este perro les ladra o hace algo para que lo dejen de molestar, claramente este niño va a aprender de que al perro no le gusta y posiblemente ahora le tenga miedo y ya no lo va a volver a hacer. Digamos que podría ser un ejemplo de que ese niño aprendió de que lo que hacía no le gustaba al perro y ahora ya no lo hará. Ajá, muy bien. Ha habido un cambio de conducta, ¿verdad? Muy bien. Ha habido un cambio de conducta, por lo tanto, hubo un aprendizaje. A ver, Katherine. Sí, gracias, Lick. Otro que puedo decir yo más o menos es que, por ejemplo, en la escuela, si un niño hace bullying a otro niño y, digamos, el docente le hace saber que eso está mal, entonces ahí tiene también un cambio en su conducta, sabiendo ya que las cosas que él le hace a su compañerito es algo incorrecto. Más aún si se le explica bien, si se lo hacen a él, a un hermano o algo por el estilo. Correcto, sí, ¿verdad? Ahí mucho tiene que ver el, el docente, ¿verdad? Cómo el docente atraviese ese o encare ese problema, ¿verdad? Si se lo explique al estudiante de la mejor manera para que él lo logre entender, ¿verdad? Pero si el estudiante, el docente, se pone a la conducta, ¿verdad? Del alumno, entonces difícilmente va a aprender la lección que tiene que aprender, ¿verdad? Sino que lo que va a aprender es que eso está bien y que lo puede seguir haciendo. Entonces, sí, ¿verdad? Ahí también se ha logrado un aprendizaje significativo. Bueno, vamos a continuar. Dice que para los conductistas era un cambio de la conducta externa y observable. Para los cognitivistas es un cambio interno en las capacidades o disposiciones del individuo que le permite responder adecuadamente, ¿verdad? A una situación concreta. En eso es parte de lo que habla el material. Bien, hay diferentes teorías de aprendizaje. Están primero las teorías que son anteriores al siglo XX. Está el aprendizaje como disciplina formal, que consistía en un proceso de disciplina y adiestramiento de la mente, ¿verdad? Se apoyaba en que la mente, las facultades mentales, se fortalecen mediante el ejercicio. Los conocimientos tienen una importancia secundaria. Entonces lo que ahí importaba era el desarrollo de las facultades intelectuales, ¿verdad?
no de pensamiento. Entonces, alcanza su mayor desarrollo en el 17, dice, con la filosofía racionalista. Actualmente hay voces que afirman que debe incorporarse en la filosofía el latín y el griego, que contribuyen al fortalecimiento de los procesos mentales. Entonces, esta disciplina o este aprendizaje se basaba más que nada en el desarrollo de las facultades intelectuales, ¿verdad? No en sí de procesos mentales, es decir, que los hiciera pensar por ellos mismos, digámoslo así, ¿verdad? Sino que era una disciplina que tenían que absorber todo lo que se les daba y eso era, ¿verdad? No tenían pensamientos propios. El aprendizaje como desenvolvimiento natural también era otra teoría de aprendizaje anterior al siglo XX. El aprendizaje consistía en un proceso de desarrollo natural de lo que la naturaleza o el creador han colocado en el interior del individuo. Parte del supuesto de que el hombre es naturalmente bueno, por lo que la educación debía respetar el proceso espontáneo de la naturaleza humana. Educar al hombre es favorecer el proceso de desarrollo espontáneo de sus funciones físicas y mentales, de manera que permitan ser dueños de sí mismo y el actuar. Aquí ya el niño debe tener todas las oportunidades para expresar sus instintos, sus impulsos naturales y sus sentimientos. Entonces ya con esta teoría pues se permitía pues que el estudiante pudiera manifestarse eh, sus, sus sentimientos, ¿verdad? Y la última teoría de anteriores al siglo XX era el aprendizaje como percepción. Herbart, empirista, afirma que no hay ideas innatas, sino que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior. Entonces depende de lo que recibamos, de lo que percibamos, de esa manera vamos a aprender, ¿verdad? Se decía en esta teoría. El aprendizaje es un proceso que consiste en asociar las nuevas ideas con las que ya se hallan en la mente, en la masa perceptiva, ¿verdad? Se entiende la percepción como un proceso de asociación de ideas. Herbart coincide con la concepción constructivista actual de aprendizaje significativo, pero hay una diferencia. Pues Herbart, el papel del alumno es pasivo, lo dirige totalmente el maestro, mientras que para el constructivismo el alumno es activo y protagonista de su aprendizaje, ¿verdad? Pero esta teoría habla de eso, ¿verdad? De que el alumno aprende de lo que percibe, de lo que vienen los estímulos externos, ¿verdad? Y luego vienen las teorías contemporáneas del aprendizaje. Se habla ahí de dice que en las últimas décadas del siglo XIX tiene lugar el nacimiento de la psicología como disciplina independiente y experimental, y sus primeros momentos se centró en el estudio de la experiencia consciente y se ocupó de estudiar la atención y la sensación y la percepción. Sin embargo, estos trabajos recibieron las críticas de Bartlett, quien afirmó que el estudio de la memoria debe hacerse como ocurre en la vida ordinaria, con estímulos naturales. Entonces, de ahí surgen lo que son las diferentes teorías, ¿verdad? Vamos a iniciar con la teoría conductista. Desde el punto de vista del conductismo, ¿verdad? Se afirma que el comportamiento debe explicarse por medio de experiencias observables, no por procesos mentales.
Para los conductistas, la conducta es cualquier cosa que hagamos que pueda observarse de manera directa, ¿verdad? Por ejemplo, un estudiante que hace un dibujo, podemos observar ahí de qué conducta tiene al momento de hacer el dibujo, ¿verdad? Un maestro que sonríe y aprueba la conducta de un estudiante. Estamos condicionando, ¿verdad?, al estudiante, la manera en que se va a comportar. Y un alumno que molesta a otro, etcétera. Todas esas son, pues, conductas observables, ¿verdad? Y el conductismo, pues, dice que la conducta es eso, es cualquier cosa que se pueda observar de manera directa. Dentro del conductismo aparecen distintas explicaciones del aprendizaje, ¿verdad? Están las teorías de estímulo-respuestas. Para estas teorías, todo aprendizaje se reduce a un proceso de condicionamiento que se divide en dos categorías. A ver, alguien me dice cuáles son esas categorías. Eso lo podemos encontrar en la página 6, la primera figura del material. ¿Sí, Carlos? Sí, según el material sería el condicionamiento clásico sin reforzamiento y el condicionamiento operante con reforzamiento. Muy bien. Son los dos tipos, ¿verdad? Ahora, ¿alguien me puede explicar el primero de ellos? Ya se ubicaron, estamos en la página 6, ¿verdad? Del material de unidad 1. Adelante, Catherine. Vaya, como ahí menciona lo de estímulo y respuesta, siento yo que vaya, es importante muchas veces que, por ejemplo, con los niños, si uno quiere que ellos aprendan algo, se les puede premiar, no sé, con una estrella o algo por el estilo, siendo así ellos motivados a aprender más y van a esforzarse más para lograr ganar una estrella o con lo que sea que se les vaya a premiar, solamente. Muy bien. Sí, ¿verdad? Eso de premiar está bien, ¿verdad? Porque es un estímulo extrínseco, de manera externa, ¿verdad? Ellos están estimulados porque van a obtener algo, ¿verdad? Una estrella, un dulce, un juguete, ¿verdad? De alguna manera ellos se motivan para poder aprender, ¿verdad? Aquí hablamos de dos condicionamientos, el clásico y el operante. El clásico sin reforzamiento, que dice que coloca el fundamento del aprendizaje en la contigüidad entre el estímulo y la respuesta. Entonces, de esta manera, los seres humanos aprendemos a responder de una manera automática a estímulos neutrales que anteriormente no tenían efecto en nuestra conducta, o tenían un efecto diferente. Eso es sin reforzamiento, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia, al estímulo que se tenga, es la respuesta que se va a obtener, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sale un dibujito donde sale una persona dándole de comer a un perrito. Entonces, al principio, a lo mejor el perrito no sabe que es comida lo que se le va a dar, ¿verdad? Pero después de que se lo dan la primera vez, lo prueba. Ya la siguiente vez que la vea a la señora con el platito, pues obviamente va a acercarse para comer. Entonces son conductas sin reforzamiento. Aunque un poco no estamos hablando de seres humanos, pero igual lo hacemos con los niños, ¿verdad? Si nosotros a un niño
le estimulamos de esa manera, ofreciéndole una estrella, un dulce, el niño sabe que cuando termine la tarea se le va a poner una estrella, ¿verdad? O se le va a regalar un dulce. El condicionamiento operante con reforzamiento dice que coloca el fundamento del aprendizaje en el reforzamiento y sostiene que el establecimiento del vínculo o asociación entre el estímulo y la respuesta es función de las consecuencias. Según Skinner, dice que cuando la ocurrencia de una respuesta va seguida por un reforzador, se incrementa la probabilidad de que la respuesta ocurra de nuevo. Y esto se da en el aula, ¿verdad? Si el maestro está explicando algo, el estudiante entendió y responde, el maestro le felicita, digamos, le dice que es un buen estudiante. Entonces, al momento de volver a preguntar, ese estudiante va a volver a responder, ¿verdad? No así si cuando responde y se equivoca, lo maltrata o le dice que no sabe nada. Entonces, ¿qué va a pasar con el estudiante? Él no va a volver a responder aunque sepa la respuesta. Bien, eso es sobre la teoría conductista, perdón. Ahora vamos a hablar sobre la teoría cognitiva. En esta teoría dice que las respuestas no se producen solo en función de los estímulos, sino también en función de unos procesos que tras recibir información construyen, interpretan, planifican, ejecutan y controlan la conducta. La psicología cognitiva recupera la mente como protagonista de la actividad psicológica. La psicología cognitiva dice que concibe a los sujetos como sujetos activos, constructivos y planificadores. También estudia la actividad humana desde el enfoque del procesamiento de la información. Centra su interés en los procesos mentales que subyacen a la actividad humana y pone énfasis en los conocimientos más que en las respuestas. Según Neisser, dice que la cognición es la actividad de conocer. Por eso habla de la psicología cognitiva. Otra teoría es el aprendizaje como procesamiento de información. Ya llevamos 3, ¿verdad? Para Gagne, el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades humanas que persiste durante cierto tiempo y no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento. El procesamiento de información defiende la interacción de las variables del sujeto y las variables de la situación ambiental en la que está inmerso. Ya no es un sujeto pasivo y receptivo, como se habla en el conductismo, ¿verdad? Ahora se transforma en un procesador activo de la información. Ya no solamente escucha, sino que propone. También el aprendizaje se puede ver como una actividad, ¿verdad? Dice que el aprendizaje es un proceso individual, estamos de acuerdo, de que se inicia aún antes del nacimiento y que continúa de por vida y de manera progresiva. Esto lo habla también el otro material de la neurociencia, ¿verdad? Donde dice que el feto, desde que está dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Está aprendiendo. Vean. El sujeto se involucra, dice, integralmente en su proceso de aprendizaje, con sus procesos cognitivos de conocimiento, de sus sentimientos y también de su personalidad. Bien, la cuarta teoría es el aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo, según Ausubel, plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva relación, entendiéndose por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como la forma en la cual los ha organizado. Entonces, el aprendizaje significativo es aquel que el estudiante o nosotros, ¿verdad?, aprendemos y no se nos olvida. Y ese aprendizaje lo aplicamos después, ¿verdad?, en su momento, en lo que necesitamos. Nos sirve para la vida. Es diferente al aprendizaje normal, digamos, el aprendizaje formal que se da en la escuela. Hay muchas cosas que usted aprendió en su momento, ¿verdad? En la escuela aprendió, digamos que algún tema en específico que se haya aprendido, relaciones y funciones. Usted en su momento aprendió qué es una relación, qué es una función, pero probablemente hoy no lo recuerde, ¿verdad? En cambio, hay otros aprendizajes, por ejemplo, las sumas. Usted aprendió a sumar, usted aprendió a restar, a multiplicar, a dividir, se aprendió las tablas, y ese es un aprendizaje significativo porque no se le ha olvidado, ¿verdad? Si sabe cómo sumar, si sabe cómo restar, se sabe las tablas, y esas tablas le han servido para poder entender los otros temas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el aprendizaje significativo, es lo que nos sirve para la vida, ¿verdad? Lo aprendemos, no se nos olvida y nos sirve para la vida. La idea central de este aprendizaje es que si tuviese que reducir toda la psicología educativa en un solo principio, dice, determine lo que el alumno sabe y enséñese en consecuencia. Entonces, a partir de lo que sabe, por eso son importantes las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Porque eso nos permite saber o conocer lo que el estudiante sabe y a partir de ahí enseñarle, ¿verdad? Porque es muy tedioso enseñar lo que ya se sabe, ¿verdad? Si un estudiante ya sabe multiplicar, ya se sabe las tablas, pues no tendría razón de ser estárselas enseñando, ¿verdad? Si ya se las sabe, entonces mejor las utilizamos, las aplicamos para un nuevo conocimiento. Ausubel y otros señalan 3 tipos de aprendizaje que se pueden dar de forma significativa. El aprendizaje de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. En el aprendizaje de representaciones, habla de que es un aprendizaje más elemental, ¿verdad? Se da cuando el niño adquiere el vocabulario, consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al igualarlos con referentes, con objetos, ¿verdad? Por ejemplo, el niño primero aprende palabras que representan objetos reales con significado. Para él, aún no los identifica como categorías. Entonces, en esta etapa, el niño solo dice palabras de objetos que puede ver, ¿verdad? Un triángulo, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? Luego, el aprendizaje de conceptos. Ya los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones, propiedades que se designan mediante algún símbolo o signo, según Ausubel. El niño, a partir de las experiencias concretas, aprende que la palabra pelota puede usarla otras personas refiriéndose a objetos similares, ¿verdad? No solamente pues una pelota, ¿verdad? Los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación.
Las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Por ejemplo, el niño aprende el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. Y de asimilación se conduce a medida que el niño usa las combinaciones disponibles en su estructura cognitiva. Por ejemplo, el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños, texturas, etcétera, ¿verdad? Ya en el último, que es el aprendizaje de proposiciones, ya exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, las cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen dos o más conceptos. Es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede hacerse por diferenciación progresiva, cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores ya conocidos, ¿verdad?, por el alumno. Cuando ya forma lo que son oraciones, ¿verdad? O ya tiene alguna idea, ¿verdad?, más clara. Al principio dice Ausubel que aprende de lo que ve, ¿verdad? Después, en el aprendizaje de conceptos, pues aprende de los demás, ¿verdad? De lo que ven los demás. Y el aprendizaje de proposiciones, pues es cuando aprende a formar proposiciones, ¿verdad?, con frases ya más de 2, 3 palabras. La teoría constructivista es otra de las teorías también de aprendizaje. Dice que el supuesto fundamental de constructivismo como teoría del aprendizaje es que los seres humanos construyen a través de la experiencia y su propio conocimiento, ¿verdad?, concepción de la realidad del mundo en que viven, y no simplemente reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato, ¿verdad? Es necesario crear modelos mentales que pueden ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodados a nuevas situaciones. En el constructivismo dice que en la escuela el niño no siempre va a aprender las cosas que le interesan, sino lo planificado por el docente. Quizás no coincida lo que le interesa con lo que se ha planificado que aprenda, ¿verdad? Aunque exceptuamos aquellos centros donde la enseñanza se da por proyectos, en cuya planificación el niño participa. Bien, vamos a revisar algunos aportes del constructivismo. En la página 17, párrafo 2 del material de la unidad 1. ¿Qué aportes ha dado el constructivismo? Pueden mencionarme alguno de esos, el que le parezca más interesante o más significativo para ustedes. Estamos en la página 17, el segundo párrafo, donde está el cuadrito, un cuadrito verde por ahí.
Sí, Carlos. Sí, Lick, una que me llama la atención es la segunda. Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo basadas en sus experiencias e interacciones individuales. Muy bien. Eso tiene que ver, ¿verdad? Con el constructivismo, porque los estudiantes construyen sus propias interpretaciones, ¿verdad? Y no lo que el docente le dice que es, ¿verdad? Sino que lo hace de manera personal. Eunice dice que para mí lo más importante es que el estudiante construye las interpretaciones basadas en la experiencia, ¿verdad? Coincide con Carlos. Es, bueno, todas son buenas, ¿verdad? Buenos aportes que ha dado el constructivismo, pero sí, ¿verdad? Ese sería uno de los más relevantes. Bien, continuamos. Para no detenernos mucho, vamos a... La teoría sociocultural, que es la última de las teorías que tenemos en el material. Las teorías contemporáneas, ¿verdad? Esta teoría dice que en el paradigma cognitivo se pretende identificar cómo aprende un individuo y el paradigma sociocultural se interesa en el para qué aprende ese individuo. Pero ambos enfoques tratan de integrar en el aula al individuo y al escenario de aprendizaje. Entonces, ambas son importantes, ¿verdad? Pero la diferencia radica en que en lo cognitivo, pues lo que se enfocan es en que el estudiante aprenda, ¿verdad? Aprenda algo. Y ya en el sociocultural es para qué aprende eso que aprende, ¿verdad? Según Vygotsky, hay una relación entre el aprendizaje y el desarrollo. Habla de dos situaciones, una que es la zona de desarrollo próximo, ZDP, y el andamiaje. En la zona de desarrollo próximo es el término que utilizó Vygotsky para el rango de las tareas que resultan muy difíciles para los niños realicen solos, pero que pueden aprender con la guía y asistencia de los adultos o de otros niños más diestros. ¿Ya? Es la zona de desarrollo próximo en el que el estudiante no puede aprender, no logra aprender por sí mismo, pero sí puede hacerlo con la ayuda de alguien más, ¿verdad? Ya sea su maestro o sus mismos compañeros. El andamiaje es una técnica para cambiar el nivel de apoyo. Durante una sesión de enseñanza, una persona más capacitada, un maestro o un compañero más avanzado, ajusta la ayuda pedagógica para encajar en el nivel de desarrollo del niño. Entonces, como les decía, los niños no aprenden de la misma manera, ¿verdad? Y a veces sucede de que el estudiante no le entiende al profesor, ¿verdad? Porque el profesor se lo explica una y otra vez, pero de la misma manera. Entonces ese niño no está entendiendo de esa manera. Si no cambiamos la forma en la que le estamos explicando, difícilmente va a cambiar él, pues va a aprender, ¿verdad? Porque si no aprendió la primera vez como se lo explicó, tampoco va a aprender la segunda ni la tercera porque se lo está haciendo de la misma manera. Entonces, por eso en el andamiaje dice que esa sesión técnica, ¿verdad? Hay que cambiar el nivel de apoyo, o sea, bajarse el nivel del niño, ¿verdad? Y otras veces ayuda el hecho de que otro compañerito que entendió más rápido, ¿verdad? Le explique. Eso, porque está como con sus contemporáneos, es más fácil que ellos aprendan. Eso dice Vygotsky. Ahora vamos a revisar el otro material que es la neurociencia.
Dice que la primera infancia es la etapa que abarca desde el nacimiento hasta los 8 años de edad y es la más significativa en la formación del individuo, porque en ellos se estructuran las bases del desarrollo humano y la personalidad, sobre las que se consolidarán, perfeccionarán las sucesivas etapas. Vaya, vamos a revisar entonces ese material. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay muchas personas que piensan que los niños no aprenden, ¿verdad? Cuando están demasiado pequeños. Incluso ahora hay la atención a la primera infancia porque pues se han dado cuenta de que, de acuerdo a estos estudios, la primera infancia es como la etapa más importante en el desarrollo del niño. Entonces, algunos dicen, no, lo voy a mandar a la escuela hasta que tenga los 7 años, porque antes no va a aprender nada, porque no va a entender, no lo creen, ¿verdad? Con esa capacidad. Entonces, es un daño que se les está haciendo a los niños porque no están aprendiendo en la etapa más crucial de su aprendizaje. Dice que esta etapa está marcada por un notable crecimiento físico significativo, desarrollo sensorial y perceptivo. A esta edad los niños son una esponjita, ¿verdad? Donde absorben todo lo que sienten, todo lo que ven. eh, Ellos lo repiten, ellos lo hacen, ¿verdad? Y es una etapa de que pues crecen rápido, ¿verdad? Crecen bastante rápido y es determinante despertar lo que son las habilidades emocionales, las intelectuales, las sociales, así como el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Hay niños que llegan a la edad de 4 o 5 años que todavía no pueden hablar, pero es porque no se les estimula, ¿verdad? No se les da esa estimulación. Entonces, la primera infancia inicia desde el nacimiento hasta los 8 años, ¿verdad? Dice que comprende el nacimiento, el primer año de vida, los años preescolares y la transición hasta la escolaridad. Ya de 8 años un niño ya va a primero o segundo grado. Pero si no se le ha dado la atención debida en esa etapa, le va a ser más difícil el poder aprender, ¿verdad? Sí va a aprender, pero no de igual manera. Los educadores somos los gestores de esos cambios. A nosotros, ustedes, como educadores que van a ser futuros docentes, eh, tienen que hacer ese cambio, ¿verdad? De la continuidad respecto a la forma en que actuamos en el aula y debemos ser capaces de poder transformar nuestras prácticas para que enseñarles a los estudiantes, ¿verdad? De manera significativa. El primer factor que hace la diferencia en la primera infancia está relacionado con la formación inicial y continua, con el apoyo de los padres y educadores. El rol de ellos es vital para el crecimiento y desarrollo del cerebro, ¿verdad? Si no existe el apoyo de los padres de familia y de los docentes, pues difícilmente se va a desarrollar el cerebro del niño. Entre los 0 y los 8 años, la posibilidad de modificar la estructura estructural y funcionalmente el cerebro por su uso o desuso debe hacer que los adultos consideren muy importante el tipo de educación que se le brinde al niño en esta etapa del desarrollo. La neuroeducación nos ayudará a educar teniendo el cerebro en mente. Entonces, aquí se educa con desarrollando lo que es el cerebro, ¿verdad? En los niños de 0 a 8 años, con estímulos que les ayuden a ellos, ¿verdad? A entender mejor, a conocer los colores, las formas. Hay niños de 2 años que ya conocen los colores, las formas, los números, las letras, ¿verdad? Al menos las saben cuáles son. Y eso es pues gracias a la intervención de los padres y de los docentes en esos primeros
años de vida, ¿verdad? Entonces, este documento habla de que los primeros años de vida son momentos decisivos para el cerebro, ¿verdad? Al nacer, el cerebro de un bebé pesa aproximadamente la cuarta parte de lo que llegará a pesar cuando sea un adulto. Esto gracias a todo lo que ha sucedido dentro del vientre materno. Un nacimiento bajo condiciones apropiadas juega un papel decisivo, permite al bebé una adaptación armónica con el nuevo ambiente que está lleno de sonidos, luces, olores, temperaturas, texturas, y le facilita la tarea de encontrar a un cerebro externo que lo adapte al nuevo mundo. Entonces es, eh, es muy importante darle esta atención, no, bueno, hasta antes de nacer, ¿verdad? Hasta antes de nacer, porque aquí habla también de que debemos conocer la construcción del cerebro en la etapa prenatal. Entonces, desde que el niño nace, desde antes de que nazca, ¿verdad? Desde que el niño empieza, dice acá, miren, lo marqué en celeste, el desarrollo cerebral que subyace en este proceso y que empieza 3 semanas después de la concepción en el vientre materno, ¿verdad? Y muchas mamás piensan de que el niño pues no siente, no se va a desarrollar hasta que ya nazca, ¿verdad? O que no va a aprender hasta que ya nazca. Los niños, desde el feto, desde las 3 semanas de su concepción en el vientre materno, se está desarrollando el cerebro. Entonces es muy importante conocer esa parte, ¿verdad? Bien, ya los niños de 3 a 8 años de edad, dice que tienen diferente desarrollo, ¿verdad? Las dimensiones del desarrollo humano, en lo que está acá marcado en celeste, dice que el desarrollo del ser humano empieza en el vientre materno y es el fruto de una relación armoniosa entre la genética y el entorno, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? La genética, pero también el entorno y el ambiente en el que el niño se desarrolla, ¿verdad? Un ambiente de aprendizaje. Es un proceso dinámico, continuo y que dura toda la vida. Tiene una peculiaridad característica de ser acumulativo. Y en este sentido, la primera infancia viene a ser la base que sustenta todas las estructuras posteriores, ¿verdad? Eso es lo que habla este material. Es muy importante que los padres y educadores y toda la sociedad tenga conocimiento de los elementos que desarrollan, potencian o estancan el proceso de estas dimensiones para que puedan actuar de forma adecuada y ser agentes de promoción del desarrollo infantil. Aquí están todas las dimensiones básicas del ser humano que deben de reforzarse, ¿verdad? Para que puedan tener un mejor aprendizaje en los niños: la sensorial, la cognitiva, la social, la emocional, la física y la moral. Bien, esto sería con respecto a los contenidos. No sé si tienen algún comentario o pregunta con respecto a la neurociencia. Bien, pasamos entonces a la parte de avisos y recordatorios. Pues recordar que deben estar pendientes de la pestaña de avisos y de las fechas de entrega de las actividades y las tutorías virtuales. La tutoría de repaso pues es el martes. No sé en qué horario les conviene más a ustedes, de 6 a 8 o de 7 a 9 o de 8 a 10. ¿Cuál consideran ustedes que les conviene más? Me dicen, y el que diga la mayoría, pues ahí vamos a quedar. Catherine.
Para mí está bien de 8 a 9 o a 10, licenciado. Ujú. Juan Carlos. No, pues yo iba a decir de 6 a 8, pero si la compañera no puede a esa hora, igual yo podría conectarme a esa hora que ella está diciendo. Así que sí, está Muy bien. bien. Muy bien. Adalina. Yo igual estaba de acuerdo con el comentario del compañero de Juan Carlos de 6 a 8 por la cuestión de las lluvias. A veces en la noche se complica un poquito más. Sí, sí, es cierto. Sí, Catherine. Ah, pues sí, está bien de 6 a 8, licenciado. Vaya, de 6 a 8 dice entonces la mayoría, ¿verdad? Vaya, vamos a quedar de 6 a 8, aunque como es una tutoría de repaso, ¿verdad? No necesariamente si tienen dudas, pues se conectan y vamos a iniciar a las 6, pero solo les voy a explicar alguna cuestión si no tienen dudas, ¿verdad? Entonces no es necesario que vayamos a estar las 2 horas conectados, ¿verdad? Sí, voy a estar pendiente de 6 a 8 todos los martes, porque ese va a ser nuestro horario también de, digamos, de consultas sincrónicas, de consultas en las que ustedes van a preguntar y en ese mismo momento les voy a dar respuesta, no van a tener que esperar tanto tiempo para responder. Entonces, en ese tiempo yo voy a estar pendiente de, de ustedes, ¿verdad? De atenderles las consultas. Entonces, quedamos a las 6, de 6 a 8, pero obviamente no vamos a llegar hasta las 8, ¿verdad? Y si hay algún problema, alguna dificultad a las 6, pues nos conectamos a las 7, yo les estaría avisando, pero el rango sería de 6 a 8. Bien, otro recordatorio es que revisen las orientaciones académicas y las rutas de aprendizaje periódicamente, ¿verdad? Estar pendiente de las tareas y evaluaciones. Y la única tarea pendiente que tienen es el cuadro comparativo que mañana deben de entregarlo, ¿verdad? Con las teorías de aprendizaje que vimos. La teoría del conductismo, la teoría del constructivismo, las teorías cognitivas, la teoría del conocimiento, sí, de la teoría del conocimiento y son 6 teorías, ¿verdad? Las que vimos. Cada una de esas son las que van a poner ahí en el cuadro comparativo. Bien, está el espacio entonces para dudas, inquietudes o consultas. Bien, si no hay dudas, entonces déjenme tomar la asistencia nada más de, de esta tutoría. Vamos a hacer una captura de pantalla con la primera portada. Bien, no sé qué pasó con sus compañeros, pero habían otros conectados. Quedamos solamente 8. Adalinda es verdad, disculpe, Adalina le dije. Adalinda, Catherine, Juan Carlos, Carlos Jonathan, Laura María, Eunice, María Erika y Jennifer. Gracias por la asistencia y por la participación y nos vemos en la próxima tutoría el 2 de octubre, ¿verdad? Que tengan un buen día y un buen fin de semana a todos. Bendiciones. Gracias Muchas igual para gracias. todos. Gracias, licenciada.
Gracias, Lito.